Amigos y amigas de los medios de comunicación, el artículo 32 fue sin duda uno de los más esperados y más discutidos el día de ayer, de los que más reservas sumaron, y lo curioso de estas reservas fueron una serie de imprecisiones y de interpretaciones sobre el artículo que el día de hoy queremos aclarar haciendo adicionalmente un compromiso. Me acompañan esta mañana diputados representantes de distintos estados de la República, pero que tienen funciones sustantivas en la Cámara, representando al sector agropecuario, al sector social, al sector educativo, al sector de la industria de la construcción o de la industria en general, y también integrantes de nuestra Comisión de Hacienda y Presupuesto, que son los que tocan estos temas en la Cámara. Le cederé el uso de la palabra al diputado Jorge Dávila Flores, quien hará a ustedes el posicionamiento del grupo y después ampliaremos un poco sus comentarios. Gracias. Muchas gracias, diputado. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, amigos y amigas de los medios de comunicación. Ayer la Cámara de Diputados aprobó las leyes que integran el Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe señalar que es un paquete de 8 leyes, donde está incluida la Ley de Responsabilidades y en ella, a su vez, el artículo 32, que se refiere a los sujetos de las obligaciones de dicha disposición legal. Algunas expresiones han tratado de interpretar la ley, algunas de buena fe y otras de manera equivocada. Señalan como sujetos obligados de la misma a quienes evidentemente no está dirigida. Por eso, el día de hoy precisamos, primero, el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades en su inciso C, no puede desvincularse del anterior. Por lo tanto, se dirige exclusivamente a quienes tienen participación directa en los procedimientos de licitación o asignación de recursos a nombre de las personas morales señaladas en el inciso B. En otras palabras, los becarios de CONACYT o de algunos otros programas de apoyo a la educación, los beneficiarios de los programas sociales, los beneficiarios de los programas del campo o de subsidios tales como Procampo o Proagro, y los programas de apoyo que construyen las carreteras y que fueron contratados por las empresas que ganaron sus licitaciones, y otros más que reciben recursos, pero no por los procedimientos a que se refiere el inciso B. Tampoco está dirigido ni a las pequeñas y medianas empresas. Tercero, haciéndose eco de estas preocupaciones, el PRI analiza la pertinencia, todo el grupo parlamentario del PRI, analiza la pertinencia de presentar una iniciativa que precise los alcances y los sujetos determinados a los que se refiere el artículo 32, de forma tal que se establezca con claridad quiénes son los sujetos de esta ley. Repito, por supuesto que los beneficiarios de programas educativos y sociales no son el objeto de esta ley, ni tampoco las pequeñas y medianas empresas. Y así lo establecerá seguramente en muchos, con montos y alcances, la autoridad responsable. Los diputados del PRI estamos analizando la aplicación de esta disposición legal y queremos formalizar ante ustedes la disposición de presentar las iniciativas que sean necesarias e impulsarlas a fin de evitar cualquier confusión de la materia. Muchas gracias. Como ya ha explicado el diputado Dávila, todas estas menciones que se hicieron desde el día de ayer y algunas se continúan haciendo, de que si al contratarse a un restaurante a dar un servicio de catering, sus meseros también tendrían que presentar
su declaración, todas estas versiones de que, como dice el inciso C, las personas físicas que reciban del gobierno, los becarios entonces también, entonces eso es absolutamente falso. Es una interpretación que trata de desvincular el objetivo señalado en el inciso C, en el inciso B, que dice perfectamente que reciban recursos públicos o contraten bajo cualquier modalidad con entes públicos de la Federación, y por lo tanto ni se trata de estos beneficiarios de programas sociales, ni se trata de los becarios, ni se trata de los meseros, ni se trata de los albañiles de las empresas que contraten las obras, sino que se refiere implícitamente, y si es necesario, lo ha expresado el diputado Dávila, así lo aclararemos, a aquellas personas que con facultades de dirección intervienen para determinar estos contratos. ¿Y por qué dice prestadores de servicios? Para evitar que una modalidad sea hacer estos contratos a través, o estas licitaciones, a través de despachos, y entonces evitar o tratar de evitar la vinculación directa. Si fuera necesario, se aclarará en sus términos y en su momento. Estamos a sus órdenes. Tenemos una serie de preguntas, señor vicecoordinador, los compañeros. En primer término, Margarita Nicolás, de Cadena Raza, rogándole que pueda presentar a quién va dirigido. Sí, al diputado Marín. Buenas tardes a los diputados, a todos. Diputado, ¿qué fue lo que realmente sucedió en el transcurso de las 10 de la noche a hoy para que ustedes tuvieran que retractarse de eso? Porque pues ayer fueron muy claros que urgía esta ley y bueno, pues que había que poner claridad en cómo se gastan los dineros del pueblo. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué les dijeron los empresarios? Porque creo que es una dedicatoria a ellos. Gracias. De las 10 a las 11 estábamos conversando y sacando el resumen de las votaciones, y a partir de las 12 en actividades estrictamente privadas. Pero no ha pasado nada. Lo que ha sucedido es que desde las discusiones y desde las distintas entrevistas que han dado algunos diputados, algunas personas que han sido actores en este proceso, unos lo han afirmado. Entonces ahora los becarios van a tener que presentar su declaración, y otros lo han preguntado de buena fe, dicen, oigan, ¿cuál es el alcance de esta ley? Era muy urgente sacar la ley el día de ayer. Podemos conceder que sea necesario hacerle todavía más precisiones y aclaraciones a la ley, y el compromiso del PRI es que no habrá ninguna equivocación que permita que lo que es una obligación para empresas que contratan grandes obras por grandes montos, en grandes cantidades con el gobierno federal, tendrán que dar y cumplir con esta obligación, pero que obviamente no se puede trasladar a sus empleados. Que se equivocaron y que las prisas hacen ahora, pues que den marcha atrás a este hecho. No, reconocemos que estamos en el camino correcto, procurando esta supervisión, y que si es necesario, por eso hemos dicho, se están haciendo las consultas pertinentes, si es necesario, incluso podremos modificar el artículo 32, particularmente en lo que se refiere al inciso C, para dejar con toda precisión a quienes no se dirigen. ¿Cuál era la prisa? Porque el plazo se les venció el 28 de mayo. No es ningún tema de prisa, es un tema de precisión estrictamente. La ley fue aprobada en sus términos, tal y como la recibimos del Senado, y haciendo un análisis el día de hoy y ayer de las interpretaciones que pudiera tener, estamos ofreciendo el día de hoy que, de ser necesario, incluso podríamos presentar una iniciativa para precisar los términos de este artículo. Se termina el extraordinario, pero no se termina el periodo de gestión de esta legislatura. ¿Pero no pudieron esperar un poco más de tiempo y aprobarla hoy en lugar de dejar así la redacción del artículo? Nosotros creemos en que la ley fue bien aprobada y su intención está muy clara. Si fuera necesario, precisaremos esa intención
dado el giro que le están dando algunos a lo que dice la ley. Pero fue desde la mañana. Le damos orden, por favor, compañeros. Hay una relación previa de preguntas donde se han anotado. Por favor, Maxi, sí, por respeto a los compañeros. Claudia Salazar, de Reforma. A ver, primero, pues, lo que le estamos preguntando es que, pues, ustedes se montaron en su macho, sacaron la ley, no oyeron a la oposición, no oyeron a los empresarios, y ahora resulta que se dan cuenta que hay que aclarar, pero resulta que ya mandaron la ley al Ejecutivo y ya están hablando también de pedirle al Ejecutivo que la vete. Nosotros no estamos hablando de que veten no, la ley. la oposición. Bueno, la oposición dijo muchas y no quieren cosas. reconocer ustedes que es un error, sino que siguen en su posición de que ustedes tienen la razón después de que no han oído a las organizaciones, no oyeron a los empresarios y hasta que ahorita vienen, ya se dieron cuenta que no hay claridad. Pero ya aprobaron la ley, esa es la realidad del asunto, ¿no, diputado? Perdone, Claudia, pero qué bueno que me da la oportunidad de precisarlo. La ley se compone de más de 700 artículos y estamos hablando de la fracción C de uno de los artículos. Y estamos diciendo que, de ser necesario, lo que estamos tratando de hacer es inducir a quienes están malinterpretando que no confundan a la población. La ley está como está y la votamos en sus términos ayer. Y estamos diciendo que no permitiremos que haya malas interpretaciones de esa ley y que en su caso, de ser necesario, podríamos incluso presentar iniciativas. Lo que queremos ratificar el día de hoy es el compromiso del PRI de que no permitiremos que se dirijan las baterías de la oposición tratando de deslegitimar la ley sobre esas personas que no tienen nada que ver con esta ley. La ley está bien aprobada. Adriana Hernández, de 724. Diputado, entonces, si usted dice que no es un error, que la ley está bien, ¿por qué venir a hacer este tipo de declaraciones? Por una parte. Y la segunda, en este sentido, la oposición ha dicho que incluso se va a ir a lo que es un recurso de inconstitucionalidad. Entonces fue un trabajo mal hecho desde el principio, ¿no? Viciado. Pues tendrá que juzgarlo los que van a presentar el recurso de inconstitucionalidad, porque he escuchado sobre ese recurso de muchos artículos, no solamente de la fracción C del artículo 32. Yo señalo solamente esto. Ayer, por ejemplo, que Acción Nacional vota en contra y el PRD votan en contra en lo general de la Ley de Responsabilidades. O sea, todos los demás artículos de la Ley de Responsabilidades son malos, porque solo presentaron reservas en unos cuantos. Y para ser precisos, solamente en dos, el 29 y el 32. A nosotros nos interesa únicamente aclarar muy bien que no pueden ahora decirle a los meseros, ustedes tienen que presentar una declaración de bienes o una declaración patrimonial y una declaración de intereses, que no le pueden decir a los repartidores de empresa, oiga, usted tiene que presentar. Eso es lo que estamos diciendo el día de hoy, que el equívoco con que se está manejando tiene implícita una perversidad muy grande, porque no es lo que dice la ley, no es a ellos a quien se refiere. Si ellos creen que esa interpretación debe dar lugar a una acción de inconstitucionalidad, muy ellos. Lo que nosotros vamos a hacer es precisar, si fuera necesario, si efectivamente en lo que la ley dispone y la autoridad competente de implementar esta disposición legal nos dice no me quedó claro, tendremos que hacer más amplias o mejor, más precisa la definición del artículo 32. La disposición del PRI es absoluta, no hay inamovibles, pero la ley, como se envió ayer, por un artículo, podía hacerse como lo hicimos, aprobarse y hacer lo más pronto posible vigente el Sistema Nacional Anticorrupción, que era nuestra prioridad. Héctor Guerrero, de Televisa. Gracias, diputado. Perdón por la pregunta, pero entonces no nos queda claro si ustedes están convencidos de que es perversa o no la ley, porque vienen a decirnos usted y el diputado Dávila que en caso de que podrían, difícilmente se hacen iniciativas en caso de que alguien las malinterprete. Pues creo que usted tiene mucha experiencia también en esta parte legislativa, una, y dos, ¿qué pasó ayer en la noche entonces con la reserva del PAN
al artículo 32, la fracción C o el inciso C, donde pretendían cambiar la redacción para evitar estas confusiones que hoy están dándose a conocer. Que el PAN Porque dijo, PRI no- que el PAN dijo que era todo o nada. O se suprimía todo el artículo 32, se proponía un cambio completo a la redacción, o nada. Y se quedó así. El PRI no había hecho ninguna reserva, trataba de mejorar la redacción del artículo. No fue posible. Eso fue nuestra primera intención. El día de hoy estamos precisamente viendo cuál es el giro que han tratado la interpretación. No se la estamos dando nosotros, se la está dando la oposición. La interpretación que le están dando a ese artículo, y estamos manifestando, uno, no es la interpretación correcta, que quede claro que no se dirige ni a estas empresas ni a estos empleados. Y segundo, si a juicio de alguna autoridad no fuera suficiente la interpretación tal o la que permite la ley, incluso presentaríamos una iniciativa para modificarla y la impulsaríamos. Claudia No, Tellas. el compromiso que está haciendo el día de hoy el PRI es que si fuera necesario, a juicio de alguna autoridad, si fuera necesario, a juicio de algún criterio que probara que efectivamente no alcanza esta redacción, la modificaríamos. O sea que es inamovible el contenido de este artículo. Al revés, la controversia que despierta este artículo puede dar, en su contenido, puede dar lugar a una iniciativa que lo modifique sin ningún problema y sin que tampoco signifique que era lo que queríamos y era nuestra prioridad ayer, detener el proceso de arrancar y establecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Y también para preguntarle, ¿van a ceder a las presiones de los empresarios? Que ya los vimos hasta manifestarse a esta serie de manifestaciones que hemos tenido en la ciudad de distintos sectores, ahora hasta empresarios se manifiestan. Sí, yo creo que si un sector ha tenido sin lugar a dudas puertas abiertas permanentemente y distintos foros donde expresar sus opiniones, sin lugar a dudas es la Coparmex, y con muchísima frecuencia hay reuniones en esta Cámara con empresarios de distintos sectores productivos, muy frecuentemente el Consejo Nacional Agropecuario, la Confederación de Cámaras de Comercio, la propia Canacintra, han tenido reuniones en esta Cámara. Yo creo que se trata de una manifestación política que respetamos, por supuesto, pero creemos que la ley ha creado unos instrumentos extraordinarios con los que no contaba nuestro país, y que el que no estén de acuerdo con un artículo no debiera significar que descalificaran toda la ley, pero respetamos su opinión. Enrique Méndez, de La Jornada. Diputado, buenas tardes. Es decir, que sería ajustable solamente en lo que tiene que ver con los empleados, con los trabajadores, pero no ajustable en lo que se refiere a la obligación de las empresas. A nosotros nos parece que uno de los fenómenos más difíciles de detectar, de perseguir en el tema de la corrupción en contratos y licitaciones es el tema de los prestanombres. Esta ley y esta disposición creemos nosotros que dificulta de manera extraordinaria que se puedan usar prestanombres, pero que además acabamos de aprobar una fiscalía a la que le damos facultades amplias de investigación, pero sin este instrumento que le permitiera ligar con la manifestación digital de las empresas, quiénes han sido socios de qué empresas, qué parentescos guardan, si es su yerno, su primo, el esposo de su sobrino, etcétera. Prácticamente el intento de controlar a los funcionarios sería insuficiente. Por lo tanto, creemos que el objeto de la ley es correcto y ese será inamovible. Lo que nos parece que puede estar sujeto a revisión es qué interpretación le dé la autoridad. Y si la autoridad considera que el inciso C le da oportunidad de que un mesero tenga que dar su declaración, tengan por seguro que eso no sucederá.
Si es necesario, cambiaremos la ley. Con 2 preguntas cerramos. Primero, Angelina Hernández, de Canal 11. Diputado, usted dice que en caso de ser necesario, ¿esto quiere decir que definitivamente se descarta volver a la iniciativa original tal y como la plantearon el IMCO y otras organizaciones? ¿Y qué les diría a ellos? Porque también Pardines está diciendo que se van a pedir al presidente el veto. Que están absolutamente en todo su derecho y que yo creo que el activismo desplegado ha dado resultados extraordinarios. Las aportaciones que han hecho están plasmadas en la ley. Para empezar, hay un sistema anticorrupción. En segundo lugar, el gobierno está fuera de ese sistema, es solamente el sujeto obligado. En tercer lugar, los funcionarios de todos los niveles tendrán que presentar el 3 de 3 y solamente quedará reservado lo que ya quedaba reservado constitucionalmente, solo que ahora la ley lo dice. Han ganado muchísimo y creo que han ganado justamente y creo que es para bien del país. Yo creo que un artículo no es suficiente para deslegitimar ni el esfuerzo de los ciudadanos ni el apoyo que le han brindado todas las fuerzas políticas a este esfuerzo. Concluimos con Roberto Garduño, de La Jornada. Gracias. Buenas tardes, diputados. Se entiende que es una campaña mediática contra la ley que ustedes aprobaron ayer, eso es evidente. Pero yo quiero insistir sobre, en la corrupción permea en todos los ámbitos y efectivamente en el sector empresarial, que es el que se dice mucho más impoluto, todos sabemos que es ahí donde se genera junto con la autoridad. ¿Cuál es la respuesta política que ustedes dan a una movilización como la que vimos ayer ante un sector que hasta ahora ha sido beneficiado por los gobiernos durante los últimos 50 años? En primer lugar, a la manifestación política que tenemos que responder con absoluto respeto. Yo no veo por qué tengamos que indignarnos o sentirnos molestos porque un grupo de 200 empresarios representativos manifieste su posición política frente a una decisión del Congreso, cuando sufrimos prácticamente todos los días otro tipo de manifestaciones con o sin razón. Nuestra primera respuesta es que las respetamos ampliamente. En segundo lugar, que se ha prestado escucha a las diferentes manifestaciones de muchos sectores y muchos empresarios, líderes empresariales, han señalado que la corrupción también llega al sector privado. Esta es una manera más eficiente o no de controlar esa corrupción, de frenar esa corrupción, de transparentar los procesos donde los funcionarios hacen pasar familiares, amigos, encargados, como si fueran empresarios. Esta ley lo va a impedir. Yo creo que los empresarios pueden estar por esa parte satisfechos, pero pueden tener razón en la inquietud de desde dónde, diría yo, los alcances de la ley y pueden, sobre todo, esa es la razón principal de nuestra presencia frente a ustedes hoy, pueden algunos tratar de decir, es que no es para nosotros, es para nuestros empleados, o vean lo que les están haciendo, hasta ustedes van a tener que presentar su declaración. Eso no sucederá, eso no sucederá, esto no es para empleados. Ah, bueno, tu director ejecutivo, el que trata directamente con el gobierno, ese sí queremos conocer su declaración. El encargado de las licitaciones, ese sí queremos conocer su declaración. Tu cabildero, ese sí queremos conocer su declaración. Porque esos son los que forman parte de este eje donde se utilizan distintas formas o distintas estrategias para tratar de burlar lo que hoy la ley establece. Yo creo que el empresariado mexicano cumple una función extraordinaria, los vemos participando en el sector educativo con un enorme ímpetu, en la investigación con un enorme ímpetu. Yo creo que la mayor parte de los empresarios, sobre todo cuando la autoridad responsable determine los alcances y a quiénes se refiere esta ley, yo creo que van a apoyarlo porque inclusive protege a las verdaderas empresas y evita el uso
de mecanismos o trucos para hacer pasar como empresarios a quienes simplemente buscan cómo formar parte de un cochupo. Eso yo creo que es una parte muy valiosa de esta iniciativa, pero nos preocupó mucho, sobre todo, que estén mencionando como posibles sujetos de esta ley a los beneficiarios del Proagro o a los beneficiarios del Procampo o a la empresa de doña Juanita que simplemente todos los días con un pequeño contrato lleva alimentos a un ceferezo o presta las sillas para un presidente municipal. Obviamente no son el sujeto ni el objetivo de esta ley. Y lo queremos dejar claro, estamos dispuestos inclusive a modificar la ley si la autoridad considera que la interpretación que le dimos no es suficiente. De último momento, Elia Castillo de Milenio solicitó la palabra. En ese sentido, diputado, entonces solamente corregirán este artículo en caso de que se presente algún tipo de amparo, en caso de que haya alguna afectación a este sector. Yo creo que no. El análisis que estamos haciendo, recuerden que nosotros no fuimos cámara de origen de esta ley, empieza el día de hoy e incluye distintas reuniones con autoridades en la materia, jueces administrativos, jueces fiscales y los propios magistrados, y esa tarea la vamos a hacer y de ser necesario modificaremos la ley. Sí, no de carácter formal y abierto, pero sí, a partir de hoy. Ivonne Reyes. De presentar esta No, iniciativa. no quisiera comprometer una fecha, pero por supuesto nos gustaría que fuera, y trataremos, nos comprometemos que así sea, antes de que entren en vigor, de acuerdo a los transitorios, la aplicación de la ley. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Hasta pronto.